Bien, hermanos, el día de hoy la clase es la revelación especial. Como tarea, ustedes ya escribieron o transcribieron el primer capítulo de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y si ustedes se dan cuenta, el primer capítulo, o nuestros hermanos tuvieron a bien ordenar las doctrinas que creemos de esta manera, hablándonos primeramente acerca de la palabra de Dios. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?, que el primer capítulo de la Confesión Bautista de Fe es de las Escrituras. Esto no está nomás porque sí, hermano. De aquí parte todo. De aquí parte el conocimiento de lo que nosotros entendamos que son las Sagradas Escrituras. Va a marcar la pauta del resto de las doctrinas que nosotros creemos, incluyendo inmediatamente el ser de Dios. Nosotros conocemos a Dios por lo que está revelado en su palabra, y lo que nosotros creamos entonces que su palabra determinará o influirá grandemente en aquello que creemos acerca del ser y de la voluntad de Dios. Por eso es que la confesión inicia de esta manera. Vamos a recordar rápidamente solamente el primer párrafo que está dividido en 3 secciones. Dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque a la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, la sabiduría y el poder de Dios que dejan a todos los hombres sin excusa. ¿De qué revelación está hablando? La revelación general, ¿verdad? No obstante, dice, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. En esta segunda parte nos dice la limitación de la revelación general. Tiene una limitante. Se da a conocer a todos los hombres a través de la naturaleza, de la conciencia y de la providencia. Es continua, siempre está revelando este tipo de conocimiento de Dios, pero dice, no es suficiente para darnos el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. No nos dice cómo debemos de ser salvos. Ya lo vimos en la clase pasada, la limitación de la revelación general. Ahora, a continuación, hermanos, nos dice lo siguiente: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Aquí, hermanos, en esta sección ya comienza a hablar acerca de la revelación especial. La revelación especial, ¿qué es la revelación especial? La revelación especial de Dios ha sido dada, dice la confesión, exclusivamente a individuos escogidos, a sus escogidos, mediante intervenciones y mediante mensajes directos de Dios. Dios se reveló a un grupo selecto de escogidos. Hay una revelación que no es ya para todos, sino para sus escogidos. Y eso es lo que nosotros llamamos la revelación especial. A diferencia de la revelación general, que nos deja ver la bondad de Dios, su poder
y su sabiduría, al voltear y ver el orden en la creación, podemos llegar a meditar y entender que hay un Dios que creó todo eso, un Dios que tiene sabiduría, porque vemos orden, vemos belleza en la naturaleza, en la creación. Pero a diferencia de la revelación general, la revelación especial revela a Dios ya de una manera específica. Y en la revelación especial se nos revela su plan, su voluntad. Un plan que tiene que ver con la redención del hombre. Entonces, hermano, Dios se manifiesta y se da a conocer a través de las cosas creadas, de la conciencia y de la providencia. Pero Dios no se ha mantenido mudo. Por su gracia y por su misericordia, hermanos, Él ha querido hablar con los hombres. Él se ha comunicado con el hombre de muchas maneras, como dice Hebreos. Se ha querido poner por escrito esa comunicación con el hombre. Y eso es lo que llamamos la revelación especial. ¿Dónde se encuentra la revelación especial? La revelación general se encuentra en la creación, en la conciencia y en la providencia. ¿Dónde se encuentra entonces la revelación especial? La revelación especial se encuentra en las Sagradas Escrituras. Allí está el mensaje de Dios. Ahí está. Un mensaje que Dios dio al hombre, tanto en palabras, ponga atención en esto, tanto en palabras como en obras. Dios se comunicó con el hombre tanto en palabras como en obras. En la Biblia, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, vamos a encontrar siempre esto: palabras confirmadas por obras y obras que son después explicadas por palabras. Dios promete con palabras a Abraham una descendencia, ¿recuerdan? Él se comunica, Él comunica su voluntad a Abraham con palabras y le promete una descendencia que serán como las estrellas del cielo. Y luego en la Biblia no solamente vemos esas palabras que Dios le dio a Abraham, sino después vemos las obras, vemos la historia de Abraham y cómo él siendo ya viejo y su mujer estéril, vemos la narrativa de las obras de Dios que Dios hace concebir a su mujer y vemos cómo esas palabras se cumplen por medio de obras. A pesar de la esterilidad, entonces nosotros vemos que nace Isaac y después vemos en la narrativa bíblica, en esa revelación de Dios, vemos esas obras, cómo la descendencia de Abraham crece. Él no solamente forma una familia, sino que la familia de Abraham llega a ser una gran nación. Y eso abarca gran parte del Antiguo Testamento. Las obras de Dios. Obras que están, ¿qué? Ratificando las palabras que Dios primero dio. Entonces decimos palabras confirmadas por obras y decimos que también son obras explicadas por palabras. Vemos la obra de Dios, por ejemplo, un ejemplo solamente, la resurrección de Jesús. Después de 3 días de muerto, Jesús resucitó. Esa es una obra de Dios, la resurrección, ¿sí o no? Ahora, luego vemos las palabras inspiradas de Dios explicando la resurrección a través del apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo. Primera de Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo escribí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y luego dice, conforme a las Escrituras. Mire esta correlación. Lo que ocurrió, esa obra fue el cumplimiento de las palabras. Cristo murió por nuestros pecados. Esta obra es la ratificación de palabras. Y lo que Dios dijo con palabras lo confirmó con obras. Luego dice en el versículo 4, y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, una obra que ratifica las palabras que ya se habían dado. Pero a partir del versículo 12, si usted continúa leyendo, explica el significado y las implicaciones de esa obra de Dios, de la resurrección de Cristo. El apóstol explica, la revelación de Dios nos explica qué significa que Cristo haya resucitado, explica la obra de Dios. La resurrección de Jesús después nos dice, es el mensaje de Dios diciéndonos que el creyente también resucitará. Después explica también que la resurrección de Dios tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, para que sepamos que el perdón de nuestros pecados fue real, que al resucitar Jesús de entre los muertos, esa obra significa que Dios aceptó su muerte sustitutiva por nosotros. ¿Se da cuenta que el apóstol, la revelación está explicando la obra que Dios hizo de resurrección? Nos dice que la resurrección es la evidencia de que la muerte ha sido vencida. Y nos explica también que la resurrección de Jesús es la garantía de que también nosotros resucitaremos. Entonces, encontramos en la revelación especial palabras confirmadas por obras y también obras que son explicadas por medio de palabras. En este sentido, entonces, hay una diferencia notable entre la revelación general y la revelación especial. Mientras la teología natural, es decir, la revelación general, el mensaje a través de las cosas creadas, ese tipo de revelación queda expuesta a lo que el hombre quiera o pueda interpretar acerca de Dios. La revelación especial explicada por Dios mismo. La revelación general, los hombres voltean y ven la creación y ya lo hablamos la clase pasada, ¿verdad? Nuestros antepasados voltean, vieron los astros, vieron el poder de la naturaleza y ese mensaje los llevó a entender que pues ha de haber un Dios que hace la lluvia, un Dios que hace que el sol salga, un Dios que hace que la tierra sea fértil y ha de haber un Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? En su vano razonamiento, ellos, en lugar de dar a un único Dios, se hicieron dioses a su imaginación. ¿Por qué? Porque la revelación general deja abierta esa posibilidad a que el hombre pueda interpretar aquello que él quiera acerca de Dios, pero la revelación especial no. En la revelación especial no hay esa libertad. Es explicada por Dios mismo. Los hechos y las palabras de Dios en la Biblia jamás son dejados a una libre interpretación, a que cada quien entienda lo que él quiera. No, Dios explica su propia palabra, sus propias obras, Dios las explica. No hay libertad para ello. ¿Recuerdan a los discípulos que iban camino a Emaús después de la muerte de Cristo? Estos hombres habían visto cómo aquel que habían considerado el Cristo, el Mesías, lo vieron morir en una cruz como un criminal. Y ellos no entendieron eso. No entendieron qué pasó. Y Jesús entonces se aparece a estos dos discípulos y camina con ellos. Ellos no lo reconocen. Y en el Lucas 24:25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Él padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. ¿Con qué recurso usó Jesús para explicar las obras de Dios? O sea, la muerte, su muerte. ¿Usó qué? La escritura. La escritura. Todos los actos de Dios y sus palabras en momentos históricos son una revelación, hermanos, en progreso. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús comenzó a decirles, a mostrarles, había una revelación que fue dada en progreso, progresivamente a través de ellas, que hablaban de esto, que hablaban de la muerte del Mesías para la salvación de los elegidos. Todo en la Biblia, hermanos, está unido. Toda la Biblia está unida con el propósito de revelar, hermanos, el plan redentor de Dios. Jesús tomó el Antiguo Testamento, las Escrituras, para decirles a estos discípulos que el propósito de esas Escrituras eran esto precisamente, el plan redentor. La muerte sustitutiva, la salvación de los pecadores. Entonces, todo ese mensaje que encontramos en las Escrituras, toda esa revelación, ese conjunto de historias, ¿verdad? Esos libros poéticos, tienen como objetivo poner a Cristo como el centro y hablarnos de su obra redentora. Cristo es el centro que unifica todas las Escrituras. Cristo es el centro entonces de toda la revelación. En la revelación general, Cristo es el centro. Romanos 11:36. ¿Qué dice? Aquí está. Amén. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es el centro de toda la revelación. Y no solamente del especial, incluso Cristo es el centro de la revelación general. La revelación general, hermanos, la creación, fue hecha por Él y para Él. Este mundo en el que vivimos fue hecha por Él y para Él. Este mundo fue creado para proveer un marco donde el Hijo de Dios cumpliría su obra redentora y donde solamente Él se llevaría la gloria. Este mundo fue creado para que Cristo viniera y muriera por hombres pecadores. Todo porque de Él y por Él son todas las cosas. Ahora, la revelación especial no es diferente. La revelación especial, hermanos, apunta a Cristo como redentor de su pueblo. En el Antiguo Testamento, Jesús les dijo a los discípulos de Maús, hablaban de mí. Las Escrituras hablaban de mí. Los que los profetas, Moisés y los profetas hablaron, ellos hablaban de mí. Y en el Nuevo Testamento, que viene posteriormente después de Jesús, los escritos de los apóstoles, no es diferente. El resto de escrituras que vienen después, el Nuevo Testamento, también apuntan a Cristo. Cristo es el centro de toda la revelación de Dios. Cristo, se trata de Cristo. Entonces, la revelación especial como tal es esencialmente una revelación acerca del plan redentor. Esto es necesario decirlo, hermanos. Porque hay algunos que tienden a separar las obras de Cristo de su acto redentor. Muchos explican los milagros de Jesús, las obras de Dios, sin ninguna conexión con la obra de redención, con el perdón de los pecados. Hay muchos mensajes en internet, hay muchos predicadores que toman secciones de la revelación de Dios, porciones de la Escritura donde se habla de las obras de Dios, de los milagros, y
no lo conectan con su verdadero objetivo, que es hablarnos de la redención. Los apóstoles, hermanos, nunca hicieron eso. Nunca desconectaron las obras de Dios con el mensaje de redención. Ellos conectaron todas las palabras y los actos con la salvación de los hombres. Imagine usted a alguien que se para y dice: el sermón de esta mañana se llama "El poder que hay en tus labios", y lee esta porción de la Escritura. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Jesús vio a un cojo junto al estanque de Betesda y le dijo: levántate, toma tu camilla y anda? La audiencia dice amén. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Jesús lo único que hizo fue decretar, simplemente decretó sanidad. Amados míos, ustedes también tienen esa misma autoridad. Jesús mismo lo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Decreta. Hoy es el día para decretar tu sanidad, decreta tus finanzas, decreta la restauración de tu familia. No aceptes más la enfermedad. El mismo poder que resucitó a Cristo vive en ti. Levántate y decreta tu milagro. ¿Qué hizo este predicador? Tomó una porción donde se habla de la obra de Dios, de una obra milagrosa que Dios hizo, pero en ningún la conectó con su verdadero propósito, que era hablarnos acerca de la redención. Nunca lo hizo. ¿Qué características tiene este sermón? Mira, hay 4 características, 4 errores. Separó el milagro de la redención. El milagro no se presenta como la señal del reino. El milagro que leyó, que mencionó, no lo mencionó como un anticipo de la nueva creación en Dios. No mencionó el pecado, ni la gloria de Cristo. No hizo nada de eso. Solamente lo presentó como un poder disponible para el creyente. Segundo error: conectó el acto milagroso con el hombre y no con Cristo. El enfoque se transfirió al hombre en vez de mantenerlo en Cristo como el Redentor. Y solamente se enfocó en decirle a su audiencia: tú también puedes. Okay. Tercer error: convirtió el milagro, la obra de Dios, en una técnica humana. ¿Qué hizo Jesús? Decretó. Entonces, si Jesús decretó y él también dijo que lo que él hizo nosotros también podremos hacerlo, entonces tú también aprende este patrón, aprende esta técnica y obtendrás los mismos resultados, obtendrás tu milagro. Hermanos, si bien Dios puede algunas veces obrar milagrosamente, si bien algunas veces su voluntad es hacer un milagro para sanar a alguien, que nosotros lo creemos, no es por medio de técnicas, es por medio de hacer súplicas humildes y no por una fórmula mecánica, ¿verdad? Cuarto error de ese tipo de mensajes, de desconectar las obras de Dios con el enfoque principal de la relación especial, que es la redención, es que ese mensaje ignoró el contexto salvador. No mencionó el pecado, no mencionó la cruz, no presentó a Cristo como el único mediador. Los apóstoles nunca hicieron eso, hermanos, desconectar las obras de Dios con la obra de redención. Cuando Pedro sanó a un cojo de nacimiento, ¿recuerdan? Aquel que estaba a la puerta. En Hechos 3, Pedro sanó a un cojo de nacimiento, y cuando lo sanó no le dijo: tú también puedes hacerlo. No. Hechos capítulo 3, verso 12, veamos.
Varones israelitas, dijo Pedro, ¿por qué os maravilláis de esto? La obra de Dios, un milagro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Fíjese qué dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Inmediatamente conectó la obra ¿con quién? Para hablar de Cristo, hablar de Jesús, a quien vosotros entregáis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis, de nuevo está hablando, al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis, vuelve a hablar, ¿de quién? Del autor de la vida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado entre los muertos, cuales nosotros somos testigos. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. ¿Se da cuenta cómo él está diciendo? Esta obra fue la unión entre las palabras que Dios ya había dicho. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de los profetas, que su Hijo Cristo habría de padecer. Así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Jesús, arrepentimiento. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, está conectando las palabras con la obra redentora: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro no conectó el milagro con el hombre. Tú también puedes hacer ese milagro. Dile al cojo, levántate y anda. Ustedes también. No. Pedro no hizo eso, no conectó el milagro con el hombre. Conectó el milagro inmediatamente con la redención, con el nombre de Jesús, con el santo, dijo, con el justo, con el profeta, con la simiente, con el Hijo de Dios. Cristo, 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 porque las obras de Dios son para mostrarnos a Cristo, el Salvador de los hombres. El milagro era una señal que apuntaba a la necesidad de arrepentimiento y a la salvación en Cristo. Debemos de tener cuidado, porque no podemos decir que toda la Biblia habla de Cristo. Esta creencia de llevarlo a este extremo y decir toda la Biblia habla de Cristo, esto ha llevado a forzar la Biblia en muchas ocasiones para que la Biblia diga algo que no dice. Lo que sí podemos decir es que toda la Biblia apunta a Cristo, apunta a Jesús. La revelación especial entonces ha de ser comprendida en conjunto y en unidad de todas sus partes, así como Jesús lo hizo con los discípulos que iban camino a Maús. Unió todas las partes, Moisés y los profetas, las partes, para hablar acerca del propósito final de esa revelación. Podemos perder de vista, hermanos, el cuadro completo por querer ver los detalles de cada sección de la Biblia. Imagínese a alguien que está en un museo y hay una pintura en un lienzo grande de unos 6 metros por 3, y hay una persona parada frente a la pintura,
a ese paisaje hermoso que hizo el artista y está mirando tan solamente esta sección. Así de cerca se para y a ver esta sección. Se está perdiendo todo lo que el pintor, el artista quiso comunicar. ¿Qué es lo que normalmente uno hace cuando va a una exposición de arte? Uno se retira unos pasitos, no se acerca tanto para poder contemplar el cuadro completo y tratar de admirar y de comprender el mensaje del artista. Hermanos, a veces nos equivocamos y queremos ver los detalles de alguna sección de la Biblia y profundizamos tanto en esa sección o en esa obra que nos damos del resto. Perdemos de vista el cuadro completo. Casi a veces que aislamos un acto de otro, un pacto de otro. Y lo más común, un testamento de otro. Es que el Antiguo Testamento es uno y el Nuevo Testamento es otro, y el Antiguo Testamento ya quedó atrás porque no tiene ya nada que ver con el Nuevo Testamento. Casi que cometemos esos errores, hermanos. Y cuando hacemos esto, nos quedamos sin entender hacia dónde apunta toda la revelación de Dios. ¿Qué conexión tiene la historia de la creación con la historia de Noé? ¿Qué conecta a Noé con Abraham? ¿Qué conecta a Abraham con Moisés? ¿Qué conecta a Moisés con el rey David? ¿Qué conecta a David con los profetas? ¿Y cómo conecta todo lo anterior con Cristo? Hermanos, el cuadro completo puede ser, en resumen, algo más o menos así. Dios creó al hombre para comunión, para tener comunión con él. Cayó en pecado. Entonces Dios prometió un Salvador y fue desarrollando su plan. Preservó a la humanidad en los tiempos de Noé. Escogió a Abraham, rescató a Israel de Egipto, prometió un rey eterno a David y anunció por los profetas a este Mesías. Todo apuntaba a Cristo, quien vino a su tiempo como el cumplimiento de esas promesas para llevar a cabo su obra redentora. Todo está conectado. Todo está conectado. Vamos a hablar entonces, vamos a iniciar con los inicios de la revelación especial. Y esto abarca desde la creación hasta la caída. Es decir, desde Génesis 1, 27, cuando es la primera comunicación de Dios con el hombre, al capítulo 2, versículo 17. Muy cortito, ¿verdad? El inicio es muy cortito. Dios hizo entonces algo más que comunicarse de la creación, de la providencia y de la conciencia. Dios, cuando hizo su creación e hizo al hombre, Dios se comunicó con el hombre. Él le revela a Adán y a Eva cuál es su rol en la creación. Dios les revela que ellos tendrían, ¿recuerdan?, dominio sobre la tierra. Y les revela también los términos en que se iba a basar la relación entre Dios y el hombre. Él les dijo cuáles eran los términos de su relación. Ahora, ellos no aprendieron nada de esto que estoy diciendo viendo las estrellas. Ellos no llegaron a entender que ellos gobernarían sobre la creación al ver las constelaciones. No, tampoco fue su conciencia lo que les dijo cuáles iban a ser sus responsabilidades. No. Esta relación, ahora vamos a hablar de los modos. ¿Cómo fue esa revelación? Fue por medio de una comunicación verbal. La boca de Dios habló. Él directamente a Adán y a la humanidad. No comer del árbol
de la ciencia del bien, hermanos, no fue una inferencia a la cual llegó a Adán. No fue que su conciencia le dijo, no es bueno comer de ese árbol, así es que no lo toques. No. Él llegó al entendimiento de que ese árbol del fruto de ese árbol no se comía porque Dios se lo dijo directamente. Directamente. Dios en el inicio, hermanos, entonces creó también el lenguaje humano. En el Edén Dios habla directamente al hombre y a la mujer por medio del lenguaje humano. Entonces, no solamente fue a través de palabras, sino que también vemos una comunicación a través de apariciones personales. En el inicio, Dios, aunque la Biblia no es explícito en la Biblia, pero esto es una inferencia clara, buena y necesaria, ver que en el inicio, en el Edén, Dios se le aparecía al hombre, y esas apariciones de Dios al hombre es lo que se llaman teofanías. Teofanía es una palabra griega compuesta que significa apariciones de Dios. Teo, Dios, las apariciones de Dios. Dios se le aparecía al hombre en el Edén. Y la inferencia esta, hermanos, es porque recordemos ¿qué es la salvación? Sino la restauración de la presencia personal de Dios con los hombres. Eso es la salvación. Es la restauración de ese reino que se perdió. Entonces, si eso significa la salvación, entonces nosotros podemos entender que en el inicio Dios es presente con Adán y Eva, así como lo estaremos también nosotros, y así como ya lo estamos por medio del Espíritu, pero que llegará a concretarse cuando estemos frente a frente con Cristo. Entonces, Dios se comunicó con el hombre de manera verbal por medio de teofanías. ¿Qué características distintivas tienen las teofanías en el Antiguo Testamento? Esas apariciones de Dios. Bueno, es que estas apariciones eran parciales, temporales, condicionadas y tipológicas. Las teofanías, las apariciones de Dios ante los hombres en el Antiguo Testamento, hermanos, no revelan la gloria plena de Dios. Se había preguntado eso, ¿cómo es que Dios se le aparece a Moisés, o Moisés está delante de la presencia de Dios y no mueren? No, hermanos, nadie puede. De hecho, pues es verdad, nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Es lo que dice Éxodo 30:20. Esas apariciones de Dios con los hombres, hermanos, Dios no revela toda su gloria en plenitud. Es una revelación parcial. También estas revelaciones eran temporales. Ocurrían en momentos específicos. No eran siempre. No eran siempre. Dios no estaba manifestándose siempre, sino que eran temporales. Eran condicionadas. Es decir, aparecen con un propósito redentor específico. Eran tipológicas. Esto quiere decir que estas apariciones apuntaban a que un día Dios se haría presente en Cristo. Bueno, Dios se comunicó entonces en el inicio de manera verbal, por medio de teofanías y por símbolos especiales. Espera un poquito para que terminen de apuntar. Y por medio de símbolos especiales. En Génesis 1 y 2 hay 3 símbolos especiales que dejan ver, revelan la voluntad de Dios para el hombre. Estos símbolos son el Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Por medio de ellos hay alguna revelación de Dios. En cada uno de estos símbolos le anexó un significado específico.
El Edén era el lugar de la presencia de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal era la ley de Dios. Era un símbolo de la ley de Dios. No comerás. Era un símbolo de la ley de Dios. Y el árbol de la vida, del cual no llegaron a comer. Recuerdan que después de la caída le ordenó al ángel: retira, quítale, aléjale el árbol de la vida. Era el galardón de la vida eterna. Okay. Entonces, esos fueron los modos en que se presenta la revelación especial en este periodo, en el inicio. ¿Cuál era el propósito de esa revelación, hermanos? Era capacitar al hombre para que lograra su fin mayor. Dios le dio palabras, Dios le dio símbolos y Dios se mostraba al hombre. Fíjense cuánta gracia. Para que el hombre lograra su fin mayor. ¿Qué dicen los catecismos? ¿Qué es el fin mayor del hombre? ¿Cuál es el fin mayor del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El hombre, hermanos, no puede vivir sin la revelación especial. No puede vivir sin el conocimiento y la comunión de Dios. Vamos a ver el segundo periodo de la revelación especial. De esa revelación especial que abarca desde la caída entonces hasta Cristo. Ya es prácticamente todo el Antiguo Testamento. ¿Qué contiene esta revelación? ¿Qué contiene? ¿Qué dijo Jesús que contenía el Antiguo Testamento? Moisés, los profetas. ¿Qué contiene? Es la revelación, hermanos, ahí está la revelación de la obra redentora de Dios. El Antiguo Testamento no son historias aisladas, contiene la obra redentora de Dios, habla de gracia, nos habla de la misericordia de Dios. Dense cuenta que después de la caída, el contenido de la revelación general, esto es algo curioso, después de la caída, el contenido de la revelación general aumentó un poco más. La creación no solamente nos mostraba, recuerden, ¿qué nos mostraba la creación? La bondad de Dios, su sabiduría y su poder. Pero después de la caída, la creación comenzó a revelar algo más, que es la ira de Dios, la maldición de Dios por el pecado. Ahora la tierra produce espinos. Ahora la mujer debe de soportar dolores en su embarazo y al momento de dar luz. Ahora viene y la descomposición de la creación. Todas esas cosas son parte de la revelación general que antes no anunciaba. Porque la creación antes era perfecta, sin maldición. Pero ahora la revelación general también revela la ira de Dios. La ira de Dios. La revelación especial, hermanos, después de la caída también progresó. En este nuevo periodo, después de la caída, sus palabras y sus actos revelan la ira como consecuencia del pecado por el hombre. Dios declara con palabras a la mujer, o primeramente a la serpiente, ¿verdad? Primero habla con palabras a la serpiente, luego a la mujer, y luego a Adán, y luego a la creación. Dios revela algo que no había revelado: maldición, la ira. Su acto, hermanos, su acto fue sacar al hombre del Edén, que también la obra de Dios fue sacar al hombre del Edén. ¿Y eso qué nos comunica? La separación entre el hombre y Dios. Hay un mensaje, hay una relación ahí. Pero adicionalmente también revela su misericordia y su gracia. ¿Recuerdan? Que Dios prometió una simiente que redimiría a la humanidad.
Génesis capítulo 3, Dios comenzó a revelar algo que antes no había revelado, porque no era necesario. Dios comenzó a mostrar misericordia y gracia. A partir de ahí Dios comienza a revelar, hermanos, después del protoevangelio de Génesis capítulo 3, comienza a revelar el evangelio a todos los hombres. Ese plan redentor. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es la posición de Dios frente al pecado y cómo Dios está desarrollando un plan redentor, un plan salvador. ¿Ok? En esta sección, ¿cuáles son las formas en que Dios se revela? La revelación especial de Dios, hermanos, se presentó de varias maneras. Continuó por medio de teofanías, lo hizo por medio de comunicaciones directas y por milagros. Ya hablamos acerca de las teofanías, pero después de Génesis capítulo 2, nosotros vemos varias apariciones de Dios. En ocasiones se presenta como fuego, en otras ocasiones se presenta como nube, en otras ocasiones como vientos fuertes y en otras como silbidos apacibles. Y en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se presenta como el ángel de Jehová. Todas estas son teofanías, que ya hablamos de ellas. Okay. Bueno, lo hace por medio de teofanías, por comunicaciones directas. Aquí, hermanos, son muy variadas la comunicación directa. Dios se revelaba ahí, hermanos, por medio de sueños. Mateo 1:20. Dios habló a José en sueños diciéndole que no temiera tomar a María por esposa. Dios usaba los sueños para comunicar revelación a los hombres. Dios usaba visiones. Hechos 10:9. Pedro vio el cielo abierto y un lienzo que descendía con enseñándole que debía de ir a predicar a los gentiles. Entonces Dios comunicando su voluntad por medio de sueños, por medio de visiones, por medio del Urim y Tumim. Primera de Samuel 23:9. David consultó a Dios por medio del sacerdote Abiatar con el efod y el Señor le respondió si los de Keila entregarían a Saúl o en su mano. Había una forma que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios, algún tipo de suerte para conocer cuál era la voluntad de Dios. Dios comunicó su revelación especial por medio de los apóstoles, Gálatas 1:11. Pablo declaró que el evangelio que se predicaba no era de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Dios revela su voluntad, da su revelación por medio de los apóstoles. Y por supuesto Jesucristo, Hebreos 1:1. Habiendo Dios hablado muchas veces, de muchas maneras, sueños, visiones, Urim, Turim, de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo, por medio del Hijo. ¿Qué otra forma de comunicación o de revelación, de comunicación Dios manifiesta en el Antiguo Testamento? Bueno, a través de milagros. Como ya mencionamos, hermanos, los milagros no deben de ser considerados como muestras de poder de Dios, sino como partes esenciales de la revelación de Dios. Los milagros son símbolos de verdades redentoras. Siempre entonces los milagros y la revelación van juntos. Las intervenciones milagrosas de Dios servían, hermanos, para corroborar y establecer nuevas verdades. Hermanos, no en el Antiguo Testamento, no siempre había tiempos donde hacía milagros. Yo sé que usted lee la Biblia y piensa que todo ocurrió, a veces pensamos que todo ocurrió como en un tiempo de 5 o 6 años. No, hermanos, estamos hablando de miles de años. Y hubo periodos específicos donde Dios hizo milagros al libertar al pueblo de Israel. Dios hizo milagros, mostró señales y maravillas. ¿Por qué? Para confirmar que
había escogido un profeta para liberarlo y tenía la aprobación de Dios, y él, en medio de él, iba a la ley de Dios. Y entonces hubo un periodo de milagros. Entonces, los milagros, hermanos, servían para corroborar las verdades que se iban estableciendo y cesaban cuando esas verdades ya eran cosa admitida. La ley de Moisés fue dada y vemos que una vez que la ley de Moisés fue dada, el maná en el desierto cesó cuando el pueblo entró a Canaán. Cesó el milagro. Ya no era necesario el milagro cotidiano cuando el pueblo había heredado la tierra prometida. El ministerio de Elías fue confirmado por medio de milagros. Los milagros específicos de Elías cesaron al ser llevado al cielo. La autoridad profética ya estaba establecida y había pasado ya a Eliseo. Jesús demostró ser el Hijo de Dios. No multiplicaba Jesús panes para satisfacer la curiosidad de aquellos que exigían señales. Sus señales eran hechas como confirmación de que Dios estaba revelando, dando más revelación en ese momento. Por eso Jesús rechazó darle señales a una generación incrédula que ya tenía profecías cumplidas. El canon del Nuevo Testamento fue completado, hermanos. Y cuando el canon fue completado, el don de lenguas y profecías cesaron. Dice la Escritura, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando el canon se completó, entonces las profecías cesaron porque ya se estableció la verdad. El evangelio fue confirmado a los apóstoles. Cuando usted lee el libro de los Hechos, hermanos, desen cuenta que no eran que los cristianos andaban haciendo milagros. Los milagros eran hechos por medio de los apóstoles, aquellos que estaban estableciendo la verdad del cristianismo, aquellos que estaban predicando el evangelio, aquellos que estaban trayendo la revelación del nuevo pacto. Por medio de ellos se hacían los milagros, no de todos. Entonces esos milagros, cuando una vez el evangelio fue confirmado por los apóstoles y cuando se cerró el canon, entonces los milagros disminuyeron. Claro, Dios siguió haciendo milagros y Dios sigue haciendo milagros según su voluntad, pero no de esa manera. Nosotros no vemos a Timoteo, a Tito o a los ancianos haciendo milagros como los apóstoles. ¿Ok? Los propósitos de la revelación general. 1, 2, 3, 4. ¿Me ayuda ahí, por favor, Edgar? El primer propósito, conservación. Si la salvación del hombre depende de que ellos estén en posesión de un espíritu fiable de la revelación redentora, entonces Dios no solo velaría, sino que velaría soberanamente para que su revelación se conservara fiel. Entonces, el propósito, dentro del propósito de la revelación especial es Dios la ha conservado, la ha preservado. Esa revelación está hasta ahora, hermanos, ¿por qué? Porque Dios la ha preservado, porque en ella está el mensaje de cómo podemos ser salvos y conocerle de una manera correcta a Él. Si es tan importante, entonces Dios ha querido preservar esa revelación. Ok. Siguiente propósito, propagación de la verdad. ¿Lo alcanza a leer, hermana Lourdes? Aún cuando Moisés, los profetas y apóstoles estaban vivos en su tiempo, por así decirlo, Eran la Biblia. Ellos eran la Biblia. vivientes en su época, no podían estar presentes al mismo tiempo en todo lugar que se les requería, por
Dios ha querido preservar la revelación especial y ha querido propagarla. Porque aun cuando los apóstoles, dice, eran el canon viviente, ellos predicaban el evangelio y a donde iban lo enseñaban y enseñaban doctrina, eran el canon viviente. Bueno, Dios ha querido propagar esa verdad y por lo tanto, como ellos morirían, Dios ha querido que esa verdad quedara registrada para su propagación, para que la verdad pudiera ser propagada, no solamente en distancias, en un tiempo específico, sino que pudiera ser propagada hasta nosotros el día de hoy. Siguiente propósito, pureza contra el pecado. ¿Qué dice hermana Amalia? Entonces, Dios, como les decía ahorita, Dios ha querido que su revelación especial se mantenga pura y no dejar la revelación especial a libre interpretación, sino que lo ha dejado por escrito como algo objetivo. Y cuarto propósito, defensa contra las malicias de Satanás y el mundo. ¿Qué dice Samuel? La escrituración sirvió para seguir teniendo la verdad, aun cuando Satanás atacara a los portavoces de ella. Entonces, para defensa contra la malicia de Satanás. Usted ha visto en la historia cómo ha habido momentos donde se ha prohibido la Biblia, donde se ha quemado la Biblia, ¿verdad? Esa es la obra de Satanás, queriendo eliminar la revelación de Dios, pero Dios usa su palabra y ha quedado escriturada y la ha preservado para defendernos en contra de esas artimañas de Satanás. Y además no dejarlo solamente al testimonio o a la vida de algunos hombres o sus portavoces. ¿Cuántas veces no hemos visto predicadores que han caído en pecado? Predicadores que predicaban la sana doctrina, el evangelio verdadero, y han caído en pecado. ¿Y se acabó con ello la verdad de Dios? No. ¿Por qué? Porque ellos no eran la fuente de esa revelación, era la palabra. Es la palabra. Y extensión, último propósito, su extensión. ¿Quién lo puede leer, Yailin? Dice Juan, si hubiese escrito todos los milagros y las cosas que vivimos con Jesús, no alcanzarían los libros. O sea, las obras de Dios fueron mucho más que las que tenemos en los evangelios. Las palabras de Jesús fueron más que las que tenemos en los evangelios. Pero Dios ha querido darnos esto que tenemos y esto es suficiente. Esta extensión que tenemos de la revelación es suficiente. Todo lo que Dios ha querido revelarnos y traer hasta aquí es suficiente para poder conocer cómo ser salvos.